Hoy presentaremos nuestro proyecto Fábula Salvaje, una novela psicológica muy interesante que refleja mucho de la actualidad. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué se llama fábula salvaje? Fábula es un arcaísmo equivalente a fábula. El título de la obra significa entonces fábula salvaje, siendo esta una novela corta publicada en el año 1923, escrita por César Vallejo, meses antes de su viaje a Europa. Pero ahora, ¿quién es César Vallejo? César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892. Es de ascendencia provincial. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Los primeros años de la vida de Vallejo transcurrieron en paz entre juegos, travesuras y algunas tareas. Es importante mencionar que donde nació Vallejo era un lugar alejado y rural, en el cual dominaba la raza mestiza y llevaba por nombre Santiago de Chuco. Además, fue el menor de sus hermanos y muy querido por ellos, especialmente por Miguel. Asimismo, sus padres tenían ascendencia de curas españoles. Por otra parte, su familia era muy humilde, pero pudiente por su padre. Podemos decir entonces que nuestro querido César Vallejo tuvo una infancia muy dulce, llena de amor y dedicada al clero. Así se explica la existencia de un rico vocabulario bíblico y litúrgico en su poesía. Vallejo comenzó su educación en Santiago de Chuco en el Centro Escolar número 127 en 1905. César Vallejo cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás en Huamachuco. Pese a la insistencia de la familia de que Vallejo fuese religioso, a los 18 años entró a la Universidad Nacional de Trujillo. Allí comenzó sus estudios de letras. No obstante, la falta de entradas de dinero en su hogar complicó las cosas, así que el escritor debió suspender sus estudios. Pese a los malos pronósticos, el poeta logró volver a la carrera de letras y en 1915 obtuvo su titulación. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Se integró al Grupo Norte, al cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además, se le presentó la oportunidad de dar a conocer algunos de sus versos en medios locales. También fue la época del amor. En 1917 se enamoró perdidamente de Zoila Rosa Cuadra, una joven de 15 años, pero la corta duración de la relación lo deprimió y casi se quitó la vida. Sin embargo, sus amigos fueron luz en la oscuridad, porque lo convencieron de irse a la capital peruana para que hiciera un doctorado. Vallejo arribó a la capital peruana a finales de 1917. Era el 30 de diciembre exactamente. Apenas llegó, empezó a interactuar con un privilegiado círculo de autores como Manuel González Prada y Abraham Valderomar. Fueron compañeros comunes de charlas en las tardes limeñas. En esa época, la revista Suramérica sirvió al poeta como espacio para muchas de sus colaboraciones poéticas. En 1919, Vallejo publicó su primera obra, titulada Los Heraldos Negros. El poemario destacó por su enorme valor lírico. Este libro tuvo rasgos modernistas y trató temas muy recurrentes relacionados con el sufrimiento humano. Con este título, se abrió camino en la literatura latinoamericana. Al año siguiente viajó a su tierra natal. Cuando estaba en Santiago de Chuco, César Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes de la ciudad. Así que pasó casi 4 meses en una cárcel de Trujillo.
Dicha desventura no fue tropiezo para que el poeta dejara de escribir. La salida de César Vallejo del Perú no solo fue voluntad propia de él, sino que él migró a Europa debido a su proceso judicial que lo condujo a estar preso 112 días. Arribando así un 13 de julio de 1923 en París, para nunca retornar al Perú. Cuando César Vallejo ya llevaba 3 meses en París, se hace amigo del compositor Afonso da Silva. Pero él quiere regresar a Perú debido a que los dos coinciden que Europa es una ciudad que estruja sus pensamientos y los despojaba de él. ¿Pero qué es lo primero que nota Vallejo en su llegada a París? En su amplia exposición nos relata que llega al París después de la Primera Guerra Mundial. También que su vida parisina estuvo signada por la pobreza aguda. También que cuando llega a París, para Vallejo era la ciudad luz, donde tiene problemas de lengua y encuentra al músico Alfonso da Silva, quien le da consejos para combatir el hambre. En sus escritos Vallejo nos transmite su visión parisina. ¿Por qué Vallejo tituló Fábula salvaje el relato leído? El autor pretende que se reconozcan las acciones, emociones y vivencias de Valdespinar en su relación como persona y como pareja, pero también reconocer a Adelaida como una verdadera mujer del campo, dedicada a su labor, honesta y sumisa. En esta primera parte se evidencia la unión, el amor y la entrega de esta pareja, no solo como esposos, sino como personas dedicadas al trabajo y a la responsabilidad. Aunque no existían problemas en esa pareja, tal vez el aspecto de cambio podría ser el inicio, ya que esa situación es la apertura a conflictos entre Balta y su esposa. Todo inició una mañana. Una vez que Balta Espinar se levantó de su lecho, se dirigió al espejo y vio que pasaba alguien por detrás de él. Él volteó y el espejo se cayó y se rompió en diversos pedazos. En la mañana siguiente Balta Espinar se levantó y se dirigió a laborar. Luego de mucho trabajo se cansó y había un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba por detrás. Un día Balta Espinar estaba sentado al borde del abismo, una vez que en aquel preciso instante pasó la sombra por detrás de él. Él volteó y cayó al abismo y en aquel preciso instante surgió su hijo. Podemos resaltar también que la obra Fábula salvaje se encuentra ambientada de episodios que desencadenan los desvaríos y el sufrimiento de Balta. Puede parecer vinculado a la presencia de una entidad sobrenatural, aunque también permite sospechar que es consecuencia de una patología mental. Fábula salvaje no es solo una historia de celos patológicos, sino que también representa una tragedia en la que la parte salvaje del ser humano y en general de la naturaleza se apodera de la mente de Balta. Además, en ese mismo sentido, se puede decir que Balta estaba poseído de una impresión de cólera y sutil inquietud de presagio, acompañado con un malestar que sentía, el cual fue provocado por la inseguridad, la insatisfacción y alucinaciones. En 1923, César Vallejo publicó su segunda obra llamada Fábula salvaje. En esta obra, el escritor nos va a mostrar un mundo rural donde se da el maltrato hacia la mujer y la gran cantidad de niños que crecen sin una imagen paterna. Esta se centra en la locura repentina de Balta, que lo lleva a una especie de esquizofrenia, creyendo que la sombra que ve es la sombra del amante de su esposa. Esta locura lo lleva a convertirse en un tipo frío, machista, que rechaza y maltrata a su esposa, dándonos a entender que las creencias absurdas nos pueden afectar familiar y socialmente, haciéndonos cometer cosas que nunca pensábamos hacer. En el caso de la novela, si miramos y nos ponemos a pensar qué sucedió con Adelaida, diríamos que fue una mujer que sufrió de machismo y que tuvo que criar a su hijo sola. Esto hará que el niño crezca sin una figura paterna, lo cual le traerá muchos problemas. Decimos vivir en un siglo XXI, donde las cosas ya cambiaron, pero si reflexionamos y nos ponemos a pensar que en realidad seguimos viviendo en una sociedad ingenua e ignorante, donde el machismo sigue presente por ideas que se van transmitiendo de generación en generación, donde todavía observamos
en los noticieros cómo mujeres son agredidas y matadas por sus esposos, donde las diferencias por ser mujer y por ser varón son muy notorias, lo cual no nos hace vivir en una sociedad estable. En esta narrativa se observa cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida. Nos da un llamado al cambio de nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino y depende de nosotros mejorar nuestra sociedad. En la obra Fábula Salvaje se narra una historia donde el tema predominante es el machismo, de Balta hacia Adelaida, que es maltratada por tema de los celos. Esto se ve reflejado en la actualidad. Día a día se dan casos donde los hombres maltratan a las mujeres por celos, machismo u otros factores. La causa de ello muchas veces es el alcohol, las drogas o ideas que se van transmitiendo de generación en generación. Siendo uno de los problemas más grandes que afronta la sociedad, y a pesar de que existen muchas entidades que protegen a la mujer, aún así se están viendo a menudo estos casos. Uno de los problemas por los cuales aún existen estos casos es el temor a hablar, porque las mujeres se sienten con miedo por causas de amenazas, llevándolas a callar y no poder expresarse libremente. Otro de los problemas es que, a pesar de que estos vayan a la cárcel, muchas veces quedan libres, volviendo a causar daño y volviéndose a repetir la misma historia. A pesar de las leyes que hay para respaldar a la mujer, siguen sucediendo estos problemas, por lo que sería conveniente que las leyes sean mucho más drásticas y que las autoridades pongan más de su parte para frenar estos casos de maltrato físico y psicológico. Fábula Salvaje es catalogado como uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia de Balta con la superstición, ya que no se da cuenta que primero está su vida diaria con su esposa Adelaida. Sabemos que se dejó llevar por estas supersticiones, ya que éstas la arrastraron a una muerte totalmente trágica. Con todo esto llegamos a una conclusión clara y precisa, que una persona no debe dejarse llevar por algunas imaginaciones o ilusiones que le puedan pasar por su cabeza. Más bien, esta persona debe ser realista cuando toma una decisión en su vida, ya que estas pueden repercutir de manera positiva o negativa si la tomas a la ligera. Ahora, después de la información brindada, te planteamos lo siguiente. ¿Qué sabes acerca de las supersticiones y cuál es tu opinión acerca de esta pequeña obra de Vallejo?